Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial con su servidor de Only Junior 18. Bueno, continuaremos con este curso de OpenGL. Anteriormente vimos cómo se compone la estructura de un programa en C con OpenGL, el cual fue este código fuente que vemos aquí. Este código fuente lo dejé en el video anterior, ahí dejé un link para que descarguen este código fuente para usarlo ahorita. Anteriormente tenía otros valores aquí y aquí me parece fueron los únicos que cambié ahorita. Recordemos que estos valores son para el ancho y el largo de la ventana que se va a crear, y estos son para indicar en qué posición de la pantalla se va a dibujar lo que sería la ventana. Ahora veremos cómo poder dibujar lo que sería unas simples líneas en nuestra pantalla. Para ello tenemos esta imagen, la cual recordarán en el video anterior. Bueno, volvemos a compilar este programa y vemos que realiza exactamente lo mismo. No tenemos nada. Ahora vamos a dibujar una línea. ¿Qué les parece si esa línea comenzara vamos a verla con un punto? A ver, vamos a hacer una referencia con un punto en color rojo. Vamos a agrandarlo. Que este punto comenzara en menos 3 en el eje del X y en menos 2, haciendo referencia a este punto, menos 3 en X y menos 2 en X. ¿Por qué este punto? Hay que recordar que para dibujar una línea en cualquier lado, igual aquí en Paint, pues nos posicionamos en un punto y terminamos en otro punto. Para dibujar en OpenGL hay que ser pues específicos, hay que decir en qué punto vamos a dibujar. Esto de plano es una referencia. Vamos a más o menos cómo va a quedar en nuestro programa. Bueno, nuestro primer punto será menos 3 y menos 2. El siguiente punto, el punto final de esta línea, lo haremos en el 4 en X y 3 en Y, que sería aquí. Entonces trazaría lo que sería OpenGL en nuestro programa, una línea que quedaría así, tamaño más grande, así va a quedar. Vamos ahora a hacer este dibujo, vamos a representar este dibujo en nuestro programa. Ya vimos más o menos cómo va a quedar. Entonces, para dibujar esa línea vamos a ocupar las siguientes instrucciones. Ahora, en la función de pantalla donde se va a dibujar, vamos a abrir entre el GL Clean y el GL Flush, vamos a insertar las siguientes instrucciones. Bueno, para empezar, tenemos la propiedad que la línea es color roja, así que vamos a definir el color. Para definir el color vamos a usar la instrucción GL color, y aquí nos aparecen 3B, 3B BV. Bueno, de todas estas vamos a ocupar el color 3F, esta que ven aquí. Le damos enter, vamos a abrir paréntesis. Hay que recordar que, como anteriormente vimos, es muy parecido los parámetros que se usan aquí a los que se usan acá, pero aquí sí podemos usar los tres que solamente se ocupan. El primer parámetro, recordemos que es el rojo, y como queremos roja nuestra línea, hay que tener al máximo el rojo, y como va a ser rojo natural, los demás no deben tener nada. Y ya tenemos definido que va a ser de color rojo. Más adelante haré un video tutorial de cómo definir y hacer estos colores, cómo podemos hacer las combinaciones, cómo sacarlos, etcétera. Bueno, punto y coma las vamos a poner. En la siguiente línea pondremos la instrucción para dibujar lo que serían líneas. Para eso vamos a escribir la instrucción GL begin. Como vemos, aquí está, ya se abrió paréntesis. En caso de que no se abran, ustedes lo escriben, y vamos a poner dentro de esta GL line, así como está, GL lines, igual punto y coma. Esta instrucción
nos va a servir para dibujar lo que sean líneas. Y el color, y va a tomar como referencia el color antes ya está establecido, que es el color rojo. Ahora, en la siguiente instrucción vamos a indicar esas coordenadas de donde queremos que se dibuje. Hay que recordar que se va a dibujar de -3 a 2 a 4, 3, que puede iniciar desde aquí la coordenada o desde acá. El inicio no importa. Podemos empezar desde 4, 3 y terminar en 3, 2. Bueno, ahora vamos a escribir esas coordenadas. Para indicar esas coordenadas, donde va a iniciar y donde va a terminar el dibujado de esta línea, se utiliza la instrucción glvertex. Vamos a escribir glvertex. Y de todas estas glvertex, ahorita vamos a utilizar la que es glvertex 2i. Bueno, la seleccionamos y abrimos paréntesis en caso de que no se nos abra. Y aquí recibe dos parámetros, en donde la coordenada en X y la coordenada en Y. La coordenada en X, el punto en X va a ser -3, como ya indicamos, 2, -2. Le ponemos punto y coma. Esta instrucción hace referencia al punto que ya hemos dicho, -3, 2. Ahora vamos a escribir el siguiente punto, que es en 4, 3. Entonces vamos a escribir otro glvertex, igual el glvertex 2i, paréntesis, y vamos a escribir la coordenada 4, 3, igual punto y coma. Para que esta línea se nos dibuje, tenemos que terminar esta función. Debemos terminar esta función con una instrucción que se llama gln. Así que lo vamos a escribir gln, que sería esta. Y esta se lleva paréntesis, pero sin nada. Punto y coma solamente. Y básicamente ya tenemos la instrucción que nos va a dibujar la línea en color rojo. Ahora vamos a ver cómo nos queda nuestro programa. Así que vamos a compilar y ejecutar. Y como vemos, ya tenemos una línea que nos dibuja lo que ya indicamos. Como vemos, que va a quedar una línea diagonal. Ahí está nuestra línea. Ahora vamos a dibujar, ¿qué les parece? Un triángulo. Vamos primero a hacerlo de forma gráfica, ¿no? ¿Cómo quedaría nuestro triángulo? Lo vamos a dibujar aquí, que termine aquí y aquí. Entonces vamos a tener lo que serían tres coordenadas: 1, 2 y 3. Tenemos tres coordenadas. Entonces la primera coordenada está en 1.5 a 2. La siguiente está en -1, perdón, en X, -1 en Y. La siguiente está en 3, -1. Bueno, ya tenemos estas tres coordenadas. Ahora vamos a dibujar este triángulo. Entonces tenemos que recordar las coordenadas. Recordemos que para dibujar una línea necesitamos dos coordenadas. Así que copiaremos esto, así que está en blanco, dos veces más para que sean 3. Indicamos el primer punto, está en 1.5 en X y 2 en Y. Para esto, ahora aquí donde dice glvertex 2i, y significa que estamos ocupando solamente cifras enteras. Es decir, si yo coloco 1.5, no me va a respetar ese 1.5 y la línea me lo dibujaría redondeado, que sería A1, me lo dibujaría aquí. Así que para que sea exacto en 1.5 quede, tenemos que utilizar otro tipo de instrucción. Entonces vamos a ocupar el glvertex 2f. Con el 2f podemos ocupar así cifras con decimales o con punto flotante, como lo estamos usando ahora. Ahora, el siguiente era 1.5, la siguiente coordenada era
1.5, 2. Bueno, ponemos el 2. Y va a terminar en... Vamos a irnos de aquí para acá. En menos 1, menos 1. Aquí menos 1, menos 1. Ahora, la siguiente coordenada va a terminar en donde inició el otro. Así que por ende va a llevar los mismos valores. Menos 1, menos 1. Escribimos menos 1, menos 1. Ahora, el siguiente va a ser esta que tenemos aquí, que va a ser 3 menos 1. Porque ahí va a terminar. Va a ser 3 menos 1. Ahora, como ya recordamos, este punto va a unir al siguiente punto. Entonces esta se va a repetir, que sería 3 menos 1 y va a terminar en donde inició, que sería 1.52, el cual podemos observar que es esta. Va a ir así, así y así. Bueno, entonces escribimos 1.5, 2, pero de igual manera, como vamos a usar una cifra con punto flotante, en vez de I usamos el F. Bueno, ahora ya tenemos las coordenadas para dibujar nuestro triángulo. Vamos a cambiar de color y en vez vamos a poner 0 aquí para decir que no hay rojo y 1 para indicar que hay verde, o lo vamos a pintar de verde. Bueno, vamos a cerrar esto primero y vamos a compilar y ejecutar. Y como vemos, aquí tenemos nuestro triángulo. Ahora, para ver cómo y por qué usamos el GL-Vertex 2F, vamos a usar un 2i usando el valor de decimal para ver qué efectos produce. Vamos a usar el 2i y aquí el 2F para ver qué efecto tiene y por qué es importante saber cuándo usar el GL-Vertex 2i y el GL-Vertex 2F. Vamos a compilar y ejecutar y como vemos aquí ya no une. ¿Por qué? Porque estamos está redondeando. En vez de decir que va a quedar aquí en 1.5, está quedando en 1. Por eso ya no llega a unirse. Por eso es importante saber usar cuando usamos enteros y cuando usamos con decimales. En fin, pasamos a lo siguiente. Ahora, como vemos, para dibujar un triángulo son muchas coordenadas. Ustedes se preguntarán, ¿y no hay una función que nos ahorre tantos pasos? Sí, sí la hay. Para esto, entonces vamos a usar otra instrucción. En vez de GLLines, vamos a ocupar una que se llama GLLines. Le vamos a agregar un guión bajo y la palabra strip. Esa palabra. Esta función lo que hace es dibujar conforme encuentre coordenadas. Es decir, va a dibujar de aquí al siguiente punto y del siguiente punto automáticamente se va a saltar al otro. Para esto, pues como vemos, hay varias que se repiten. Aquí no tenemos, no necesariamente tenemos que poner todos estos puntos. Así que podemos borrar este que ya tenemos. También de hecho este que se repite con el de abajo. Y este que es este de acá arriba. Y ahora vamos a ocupar aquí el F porque es de flotante, estamos usando flotantes. Y como vemos, solamente tenemos las puras coordenadas de donde se dibuja nuestro triángulo. Tenemos 1, 2 y 3 que pertenecen a estas tres coordenadas. Ahora vamos a compilar y ejecutar. Nos dice que hay un error, strip, espérenme a ver. Bueno, el error es que no lleva la S. Vamos a borrar la S y otra vez vamos a compilar y ejecutar. Y como vemos, a ver, tenemos 1, 2, 3. Bueno, como vemos, va a dibujar de donde inicia a donde termina. Va a dibujar de aquí a acá automáticamente y automáticamente ese punto se va a pasar al último punto. Pero ¿por qué este punto no se unió con este punto? Pues porque al final,
al final no tenemos una coordenada que ordene que va a terminar aquí. Es decir, que al final no indicamos esta. Esta no hace uniones, solamente sigue a los puntos donde se va a dibujar. Si pusiéramos esta coordenada al final, se tendría que dibujar, porque sigue aquí, esta coordenada, esta coordenada, esta coordenada y la otra coordenada. Vamos a ver. Entonces vamos a repetir esta coordenada que tenemos aquí, porque va a ir dibujando a partir ahí la línea. Vamos a compilar y ejecutar. Y como vemos, ahí tenemos nuestro triángulo con menos instrucciones de GL Vertex. Ahora, dirán ustedes, tal vez ustedes ocupan una función en donde automáticamente todos los puntos se unan. Bueno, si hay, para eso vamos a borrar esta coordenada y vamos a quedarnos con estas tres coordenadas otra vez. Y ahora, la instrucción para que se una automáticamente la última coordenada con la primera que inició, vamos a usar otra función que se llama GLLine-loop, que es esta que está aquí, o lo podemos escribir igualmente, loop. Lo que hace esta función es agarrar a todas estas coordenadas y las va a unir. Pues con esta función podemos realizar polígonos que llevan mucho más coordenadas para no estar usando dos coordenadas con la función de GLLines, que es más tedioso. Vamos a compilar y ejecutar. Y como vemos, automáticamente nos une todos los puntos. Los tres puntos nos los une. Entonces, en conclusión, tenemos que el GLLines necesitamos dos coordenadas para que realice una línea. Si vamos a realizar dos líneas y con la función de GLLines, tenemos que utilizar cuatro coordenadas. Uno acá, otro acá, otro acá, o de lo contrario, si está por acá, uno acá y el otro acá. Vamos a ver otro ejemplo usando GLLines. Tal vez ustedes se preguntan, ¿y si uso GLLines y tengo tres coordenadas, qué es lo que pasa? Bueno, va a pasar que solamente va a agarrar estos dos valores, estas dos coordenadas, y la siguiente la va a ignorar porque no tiene en dónde finaliza esta otra coordenada. Vamos a ver si es cierto. Entonces nos tiene que dibujar esta solamente esta línea y esta no, porque estamos usando líneas. Y como vemos, solamente nos dibuja una, porque en la otra no encuentra la coordenada donde termina. Simplemente lo ignora. Bueno, el día de hoy vimos cómo se usan las líneas, los diferentes tipos de líneas, donde nos puede convenir usar GLLines, tal vez, ya se imaginarán, donde utilizar lo que es GLLine-loop o el _GLstrip. Un claro ejemplo va a ser para realizar este pequeño dibujo de un gato, en donde aquí podemos usar GLLoop y vamos a dar estas 4 coordenadas. Aquí también GLLoop, y de hecho todo lo podemos hacer con GLLine-loop. Todo el gato lo podemos dibujar. Podemos empezar desde un punto, irnos hasta dibujar el siguiente punto. En el próximo video tutorial veremos cómo dibujar este gato, cómo hacer uso de los cuadrantes, la mejor manera o lo más conveniente, se podría decir. Bueno, con eso es todo. Me despido y hasta el próximo video tutorial.